Chicos, buen día para todos. Vamos a continuar con el trabajo de los números racionales. Los números racionales se simbolizan con una Q y, como lo dije en el video anterior, pueden ser expresados o como decimal o como fracción. La idea es que cuando yo los exprese como fracción, esa fracción esté conformada por dos números enteros, tanto en el numerador como en el denominador. Y cuando yo estoy hablando de los decimales, esos decimales deben ser o decimales exactos o decimales que sean periódicos. Cuando yo hablo de decimales periódicos me refiero a decimales que repiten, ¿sí?, su parte decimal, bien sea decimales periódicos puros, es decir, que toda su parte decimal se repita, o decimales periódicos mixtos, que una parte se repite y otra no. Cuando nosotros tenemos decimales que tienen diferentes números en su parte decimal y son infinitos, esos decimales no se pueden expresar como fracción. Es el caso de números específicos como por ejemplo pi, que es un número infinito y que no tiene periodo, es decir, no tiene cosas específicas que se repitan. Entonces esos números no se pueden expresar como fracción y por ende no se catalogan como números racionales. En ese video también les expliqué un poco cómo se expresaban o cómo se representaban los racionales en la recta numérica. Hoy vamos a trabajar cómo paso un racional que esté expresado como fracción, cómo lo paso a decimal, y uno que sea decimal, cómo lo paso a fracción. Entonces vamos a comenzar. Mi primer número racional es el número 5 medios. Es un número racional porque está expresado como la fracción de dos números enteros que son el 5 y el 2. Cuando yo tengo una fracción y lo quiero expresar como decimal, simplemente tengo que hacer la división. ¿Qué divido? Divido mi numerador entre mi denominador. Entonces 5 dividido en 2. Entonces yo ya sé que el 2 cabe en 5 dos veces, 2 por 2, 4, a 5 me sobra 1 y me va a dar un decimal porque como me sobra un residuo, tengo que agregar una coma en el cociente y tengo que agregar un 0 acá, ¿cierto? 2 cabe en 10, 5 veces, 5 por 2, 10, a 10, 0, ¿listo? Ya como mi residuo aquí fue 0, quiere decir que mi decimal es exacto, ¿listo? ¿Por qué? Porque después de ese 5 no va a ir nada más. Cuando yo sigo obteniendo aquí valores numéricos, mi decimal es infinito y puede ser infinito puro, es decir, que siempre se repita el mismo número, o puede ser infinito con diferentes números. Entonces, si mi decimal es infinito puro, como en este caso, que si yo hago el desarrollo voy a tener 3,8888888, entonces mi decimal se puede expresar como fracción. Pero si yo hubiese tenido, por ejemplo, el caso de pi, que es 3,14161592, etcétera, 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 pues aquí no hay nada que se repita, que yo pueda decir ese es el periodo y lo pueda catalogar como un número racional. Estos ya no son números racionales, son números irracionales que los vamos a ver en el siguiente periodo. Entonces, como 5 dividido en 2 me dio 2,5, quiere decir que la expresión decimal de mi fracción 5 medios es 2,5. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo puedo expresar un racional, bien sea como fracción o bien sea como decimal. Entonces, siempre que voy a pasar un racional expresado como fracción a decimal, lo que hago es dividir el de arriba entre el de abajo. Siempre el procedimiento es el mismo. Me voy a pasar al caso en el que yo tenga decimales y los quiera expresar como fracción. ¿Qué vamos a hacer acá? Los procedimientos de estos tres son diferentes a los procedimientos de estos dos. ¿Por qué son diferentes? Porque ellos son decimales exactos. ¿Por qué sé que son decimales exactos? Número 1, porque no tienen este gorrito que me representa que son periódicos. Número 2, porque cuando yo tengo un decimal infinito, así no sea periódico, si es periódico le pongo gorrito, si no es periódico tengo que poner puntos suspensivos. Entonces en este caso sé que es un decimal exacto. Entonces, ¿qué hago? Coloco todo mi número en la parte superior, voy a formar una fracción, ¿cierto? Coloco mi número en la parte superior sin comas ni nada. Es como yo tengo 6,5, en la parte superior voy a poner 65, ¿sí? Cuando mi decimal es exacto, su denominador van a ser potencias de 10, o sea, 10, 100, 1000, 10.000, 1.000.000, etc. Entonces coloco el 1.
y le voy a agregar una cantidad de ceros. ¿Cuántos ceros agrego? Cuántos decimales tenga. Entonces yo tengo un decimal, agrego un cero. ¿Listo? Y eso quiere decir que la expresión decimal de 6,5 sería 65 sobre 10. Si puedo simplificar, simplifico, si no, dejo así. ¿Listo? En este caso, entonces, yo tengo 0,25 y lo quiero expresar como una fracción y ya sé que en el denominador va a haber un 1 acompañado de una serie de ceros. ¿Qué pasa acá? Como antes de la coma hay ceros, entonces esa parte no la tengo en cuenta para arriba. Entonces solamente pongo 25, ¿cierto? Que es la parte diferente de 0. Y abajo, ¿qué pongo? Tengo dos partes decimales, o sea que voy a poner dos ceros. Es decir, que 0,25 expresado como decimal es 25 sobre 100. Y lo puedo simplificar, ¿listo? Vamos a simplificar estos dos. A 65 y a 10 les puedo sacar quinta. ¿Por qué puedo sacar quinta? Porque terminan en 5 y en 0. Cuando yo simplifico una fracción, debo tener en cuenta que si arriba saco quinta, abajo saco quinta, que si arriba saco mitad, abajo saco mitad. Siempre debe ser igual. Entonces, 65 dividido en 5 sería 5 en 6 me cabe una vez, 1 por 5, 5 a 6, 1, bajo el 5 y 5 en 15 me cabe 3 veces, me da 0. Para que un número tenga mitad o tenga quinta o lo que sea, el residuo me tiene que dar 0, es decir, no debo tener parte decimal. Cuando yo simplifico, debo buscar que no haya parte decimal. Entonces la quinta parte de 65 es 13 y la quinta parte de 10 es 2 porque 5 por 2 es 10. 13 y 2 ya no tienen nada en común, entonces como no puedo simplificar, finalmente la expresión decimal de 6,5 es 13 medios. ¿Listo? Acá puedo simplificar, entonces puedo sacar quinta. Quinta de 25 es 5 y quinta de 100 es 20. ¿Sí? Puedo volver a sacar quinta. Quinta de 5 es 1 y quinta de 20 es 4. Ya no puedo sacar nada más. Entonces me quedaría que 0,25 es lo mismo que un cuarto. ¿Listo? Me voy a pasar a estos tres que ya son diferentes. Voy a borrar esto de acá y lo voy a pasar aquí arribita para que no me interfiera en lo que voy a hacer acá. Estos son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque hay un periodo y quiere decir que si yo hago la división de 3 entre 2 me tiene que dar 6,5 y si hago la división de 1 entre 4 me tiene que dar 0,25. Entonces si yo hago la división de lo que voy a tener acá, pues me tiene que dar 3,8888. ¿Listo? Entonces voy a formar una fracción. Cuando mi decimal es periódico puro, o sea, toda la parte se repite como en este caso y en este caso, mi denominador va a estar conformado por 9. ¿Cuántos 9? Según la parte decimal que yo tenga. Entonces, como tengo un solo decimal, pues voy a tener un solo 9. ¿Listo? ¿Qué va a pasar con el numerador? Así como acá voy a poner todo mi número sin comas ni nada, o sea, 38. ¿Listo? Y le voy a restar lo que no se repite. En el de abajo solamente tengo en cuenta la parte decimal. En el de arriba tengo en cuenta todo. Entonces, lo que no se repite sería 3, ¿cierto? Entonces tendría 38 menos 3. Esto es lo que no se repite. Entonces 38 menos 3 es 35, o sea, me quedaría 35 novenos y esa es la fracción que me representa este decimal. ¿Qué pasa con el siguiente ejemplo? Mi decimal es periódico puro porque se repite el 46. Como hay dos partes acá, pues coloco 2 nueves, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el de arriba? Escribo todo mi número, 546, y le voy a restar lo que no se repite, que en este caso sería 5. 546 menos 5 me da 541 sobre 99. ¿Listo? ¿Qué pasa acá? Este es un decimal periódico mixto, es decir, el 3 va ahí, pero él no se repite, o sea que cuando yo hago el desarrollo sería 4,31111. Entonces, cuando mi decimal es mixto, mi denominador va a estar conformado por 9 y ceros, siempre primero los 9. El 9 me va a representar lo que se repite, entonces se repite 1, pues va un 9, ¿sí? Y hay un decimal que no se repite, recuerden que el denominador solo cuenta la parte decimal, entonces se repite 1, el 9. Y no se repite un decimal, entonces va un 0. Si yo tengo dos que se repitan, pues van 2 9 y uno que no se repita va un 0. Si tengo uno que se repite va un 9 y si tengo dos que no se repiten van 2 ceros. Por cada que se repita va un 9 y por cada decimal que no se repita va un 0. Listo, me voy a la parte superior, coloco todo mi número 431 y le voy a restar
lo que no se repite. En este caso lo que no se repite sería 43. Y eso me da 388. 388 sobre 90. Y listo, eso sería todo lo que hay que hacer. Entonces, para pasar de fracción a decimal, hago la división entre el de arriba y entre el de abajo. Y para pasar de decimal a fracción, tengo en cuenta si es decimal puro, perdón, si es decimal exacto y si es un decimal periódico. Si a mí me piden que exprese como fracción este decimal, pues no se puede expresar. Y ese decimal deja de ser un número racional. ¿Listo? Esto no es un racional. ¿Listo? Entonces, en el próximo video vamos a trabajar orden de los números racionales y luego vamos a trabajar operaciones.